Continuamos en campana política. Uno de los candidatos que nos faltaba hacer un bloque para tratar de conversar con él también y que ustedes tengan ya completa la grilla de todos los candidatos que tenemos en estas elecciones de las primarias obligatorias que se van a realizar el próximo día domingo 12. Estamos con el espacio del Frente de Todos que comanda Rubén Romano. Doctor Romano, gracias por estar aquí este rato. Sé que están a full con los cierres de campaña, pero bueno, queríamos tenerlos un ratito acá. No, por supuesto. Gracias a vos y un saludo para todos, pero no estamos tan a full ahora porque el clima medio nos jugó en contra realmente y no hemos podido completar todo lo que quisimos visitar y charlar, reuniones que teníamos con vecinos y vecinas que nos habían pedido. Así que es como que hay un impasse, parece que la veda hubiese empezado antes. De todas maneras hay actividad, sin duda. Bueno, si a usted no lo visitaron, no le tocaron timbre, no le dejaron la boleta de Rubén Romano, acá a través de este aparatito que es la televisión, Romano les está entregando la boleta, pasen a buscarla. Sí. Bueno, Rubén, ¿cómo estás viendo este cierre de campaña? ¿Como los anteriores que participaste o hay alguna diferencia? Y sí, la diferencia grande acá la hace la pandemia. Por suerte, estamos en un momento de baja de casos muy importante en todos lados, en todo el país, pero como dice Goyan, con un ojo puesto en la variante Delta que puede entrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso sería un repique nuevamente de los casos de contagio. Hay cosas misteriosas que ocurren en Latinoamérica porque no está entrando como se pensaba. El análisis que se hace de por qué no entra tan rápido es porque hay un control en migraciones muy estricto, muy fuerte, y eso hace que todavía no tengamos una circulación comunitaria de la variante. Pero eso ha cambiado las reglas de juego de todos, de la campaña, de la forma de hacer campaña. Y bueno, es otra manera de hacerlo. Estamos todos, cuando llueve en un partido de fútbol, llueve para los dos equipos, así que si bien es distinta, palpamos de parte de la gente un interés en participar. Lo que queremos e insistimos siempre es que no dejen de ir a votar. Es muy importante lo que se vota en este momento, porque para nosotros, para el Frente de Todos, independientemente de los candidatos que se presenten, necesitamos, el peronismo de campana necesita llegar al Consejo Deliberante con una cantidad de concejales que equilibre la situación del Consejo Deliberante. Actualmente estamos en una minoría que se hace notar, es muy notable porque prácticamente todos los proyectos que nosotros llevamos al Consejo Deliberante, que no son ni más ni menos que las necesidades que nos transmiten los vecinos, están sujetos a una mayoría automática, o sea que prácticamente discutimos, planteamos, defendemos, pero después lo que levantan las manos, la mayoría levanta la mano o no nos aprueban, o si lo aprueban, después no se ejecuta, que esa es una situación muy grave también que se vive en Campana por este personalismo que asume la municipalidad. Cuando me decís equilibrar, ¿a qué te estás refiriendo en cuanto a lo que es la actividad dentro del Consejo Deliberante? El mecanismo, o sea, yo soy partidario y estamos estudiando con nuestros equipos técnicos algo que es un poco utópico, pero creo que es muy importante que se cristalice, por lo menos en el futuro, que es evitar que en el Consejo Deliberante existan mayorías. Porque si no hay mayorías, como tenemos el ejemplo en este momento, prácticamente la discusión es inútil. Sentís que estás argumentando con todos los datos posibles una posición y después termina levantando 11 manos y haciendo exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo. No existe, se pierde el sentido de la democracia. Entonces nosotros aspiramos a eso, a que el Frente de Todos tenga una representación mayor en el Consejo Deliberante en esta etapa. Y después, cuando todas las partes del peronismo estén unidas y trabajando con un mismo objetivo, tratar de llegar en noviembre a tener la posibilidad de acceder al municipio, ¿no? O sea, en este caso,
lo que es cuantitativo supera a lo cualitativo, porque por la cantidad de concejales supera la calidad del proyecto. Exactamente, y además hay una serie de reglamentos que, si bien en 2015 se planteó con respecto a cómo son los debates dentro del Consejo Deliberante, desnaturaliza la situación, el funcionamiento del Consejo Deliberante. Así lo veo yo. Eso de 3 minutos y tener que cortar, se generan situaciones... Sí, hay tiempo para debatir. Y, viste, hay temas muy importantes que se debaten. La mayoría de los que se tratan en el Consejo Deliberante, más del 90% de las cosas que se tratan en el Consejo Deliberante se aprueban. Pero hay temas muy importantes para la ciudadanía que no terminan de redondear por esta razón. Y esos temas tan importantes, el debate tendría que liberarse, tendría que argumentarse, tendría que haber cuartos intermedios, hasta lograr lo que tiene que lograr la política, que es consenso. Nosotros no somos dueños de la verdad y ellos tampoco son dueños de la verdad. Y precisamente en la política lo importante es eso, acercarse a un consenso para, en definitiva, analizar y beneficiar al vecino, a la vecina, que para eso estamos ahí. Estas son elecciones legislativas, acá no se elige intendente y tampoco se elige presidente ni gobernador. Y lo que se trata es de que exista un equilibrio en las fuerzas, porque cuando vos decís yo represento a 20.000 o a 25.000 ciudadanos de Campana, no es moco de pavo, es importante, son 25.000 personas que ponen en vos la expectativa de mejorar su estilo de vida, y entonces no podés ser ignorado como sentimos que somos ignorados. Ese tipo de situación también la vivimos en la pandemia, con el tema de la formación de un comité de crisis, de tratar de que todas las fuerzas sanitarias de la ciudad trabajen en conjunto. No obtuvimos respuesta, a pesar de que insistimos muy veces y a pesar de que nosotros la hicimos igual con autoridades de la región Quinta y autoridades del Ministerio de la provincia, porque no es solamente minimizar en el puesto de vacunación, es una logística muy importante. Y el haberse comprometido el municipio más, por ejemplo, en que la gente no siguiera esas teorías de que la vacuna es un veneno o de que se te pegan las monedas, todo eso, viste, requería un esfuerzo muy importante. Y obviamente el que tiene más fuerza para llegar a la ciudadanía es el municipio. Yo he visto cómo se trabaja, he tenido oportunidad de viajar y ver cómo se trabajó en otros municipios con respecto a la pandemia, y los puestos de hisopados, los puestos de enseñanza a la comunidad están permanentemente, de la mañana a la noche, y vos ves que la gente concurre. De hecho, cuando la municipalidad dispuso hisopados en la plaza o ahí frente al municipio, la cantidad de gente que fue muy importante. Entonces no le podés quitar a eso. Nosotros hacíamos el esfuerzo de golpear puertas, de visitar barrios, de charlar con los vecinos y con las vecinas, diciéndole en qué consistía la vacuna, que se cuidaran, todo lo que sabemos, no quiero aburrir, pero se trabajó en forma dispersa, y eso no es la idea que tenemos nosotros de cómo debe ser conducida una situación social, económica, sanitaria, educativa de una ciudad. Ustedes llamaron al comité de crisis a que la Secretaría de Salud también lo integre. Exactamente, a que participe activamente. Es más, yo lo hablé personalmente con el intendente y le dije que yo no quería participar, que no estaba buscando un lugar para hacer campaña política, pero quería que la idea que teníamos se concretara y que no fueran simples llamados de teléfono. Acá se manejó en la pandemia solucionando problemas, no se adelantaba a las situaciones. Por suerte, por la inversión de provincia, por la inversión de nación, no se llegó a la crisis sanitaria. Estuvimos cerca, estuvimos con capacidad completa de COVID. Prácticamente no aparecían otras patologías, pero no se llegó a la crisis, no se llegó a que a un paciente
se tuviera que morir en la casa sin atención médica o sin un respirador. Gracias a Dios eso no pasó en ningún lugar de la provincia y en ningún lugar de la ciudad. Y la razón de esa, la provincia le abrió las puertas al municipio, total y absolutamente. Quien ve la magnitud de lo que son las campañas de vacunación con los centros de vacunación, hace un análisis y se da cuenta que el municipio solo no podría haber abarcado esto. Se necesitaba un esfuerzo muy superior a la capacidad sanitaria que tenía Campana. Y bueno, todo eso, en cierto modo, yo digo que se politizó, pero no por nosotros. Nosotros nos pusimos a las órdenes. Yo se lo dije personalmente al intendente. Esto termina siendo capitalizado por vos, porque si vos te pones, vos sos el responsable de la salud de los ciudadanos de Campana. Si vos te pones al frente de esto, el que se saca la foto sos vos. No voy a ser yo. O sea que creo que perdí una oportunidad. Cegado para mí por la política, te lo digo honestamente, porque hizo un manejo político de esta situación. ¿Cómo le voy a dar una entrevista a Romano? ¿Cómo lo voy a poner a Romano? ¿Cómo voy a hacer lo que dice Romano que hay que hacer? Cuando en realidad Romano lo único que estaba hablando es de los principios sanitarios y epidemiológicos. Bueno, y ustedes de alguna manera llevaron adelante lo que es el plan vacunate determinado por la provincia, porque que hubo una ineficiencia por parte de la Secretaría de Salud, del municipio en general, o ya estaba determinado que así fuese en la ciudad. No, yo no lo llamaría ineficiencia. La Secretaría de Salud se comportó hasta cierto punto con un compromiso mínimo, pero como te decía hace un ratito, no se comprometió a empujar el carro, como se dice comúnmente, a que lo ayudemos o que ayuden a la provincia a superar esta crisis. Fue un poco tibia la actitud, y siempre con esa mirada de la vieja política. Creo que en Campana una de las cosas que hay que hacer en el futuro es precisamente eso, de olvidarse de la discrecionalidad. Hasta el día de hoy ocurre, porque uno lo ve, lo vive, lo siente, los vecinos y las vecinas te lo dicen. Qué sé yo, no me gusta argumentar en contra de nadie, pero si vos me votás, si vos me pones un cartel, yo te bajo una chapa, ¿viste? Eso se tiene que terminar ya en la Argentina. La política no pasa por ahí. Y hay muchas necesidades, y nosotros siempre discutimos con el municipio no las obras en sí, porque creemos que la obra pública es necesaria para sacar adelante una ciudad, una provincia o un país, sino por las prioridades. Eso sí, lo discutimos mucho, y no podemos entender cómo se gasta plata, enorme cantidad de plata, en un embellecimiento, entre comillas, de una ciudad, y se posterga completamente otras necesidades sanitarias. Vos y muchos vecinos y vecinas saben cómo y en qué condiciones se viven en los barrios, ¿no? ¿Hay gestión de gobierno nacional y provincial en torno a la ciudad? Sí, nosotros también ofrecimos nuestra intermediación para llegar a provincia, para llegar a nación con todas las necesidades. Independientemente de eso, sabemos perfectamente, porque nos han comentado desde provincia y desde nación, que siempre fue recibido las inquietudes de Abela con respecto. Y en los proyectos, a nosotros nos llamaron para comentarnos el proyecto de la rotonda. No nos llamó la municipalidad, nos llamó la provincia para decirnos que ellos iban a dar como prioridad de obra pública el proyecto de la rotonda, que es algo muy importante. Y en ese momento lo charlamos, que estábamos dispuestos a venir con el intendente para mostrar que el interés va más allá de la política, el interés de un ciudadano, de una ciudadana, va más allá de la política. Y bueno, no tuvimos respuesta. Pero de todos modos se está concretando. Sí, están trabajando, en este momento están haciendo todas las mediciones del terreno, el proyecto es muy lindo, había 5 preproyectos o algo así, aprobados, de los cuales se eligió uno, y es muy interesante. Pero no es el único problema grave que tiene Campana, tiene muchos más. Pero como ese ya está en desarrollo,
ya se licitó la obra, Ya se porque tenía licitó que la obra. licitar la municipalidad, ¿no? Claro, porque interviene la municipalidad en la licitación, sí, por supuesto. Y ya está, quien haya pasado por ahí ve que hay máquinas trabajando, porque está en la etapa de las mediciones, no me acuerdo cómo se llama eso, para desarrollar la obra, la factibilidad de la obra, porque también el proyecto que fue aprobado de 3 rotondas, hay que ver si el terreno lo permite, porque hay que hacer también una modificación del tránsito de la salida desde Ariel del Plata y del barrio municipal, la salida del barrio Sarmiento, del barrio Romano, engloba a muchos. Y por el otro lado tenés estructura que no podés tocar, como son la estación de servicio y McDonald's, y del otro lado Burger. O sea, es complejo, pero lo estudiaron muy bien, lo analizaron muy bien, consultaron, hicieron todas las consultas, se lo presentaron a la municipalidad, el Ejecutivo también opinó sobre eso y se decidió con ese modelo de 3 rotondas. Bueno, ¿y cuáles son las otras problemáticas que tiene Campana? Tiene muchas problemáticas Campana, en todos los aspectos. En seguridad es una de las problemáticas, porque yo me guío al responderte esto por lo que nos comentan los vecinos. Y el transporte es una, el tema de la recolección de residuos es otro, el tema de las urbanizaciones de los barrios es otro, la falta de cloaca, la falta de agua, es larguísima la lista, la provisión de energía eléctrica también es larguísima. El tema que tienen muchos vecinos que no poseen escritura, y al no poseer escritura no tienen los servicios que corresponden. Hay que trabajar mucho para dar igualdad de oportunidades en el desarrollo de Campana. No pasa todo por una obra pública, es real, pasa más por gestión. Y la gestión pasa por hacerte carne de la necesidad del vecino, como lo decía uno de los principios del peronismo, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho. Eso tiene total y absoluta vigencia. Llámese trabajo, llámese seguridad, llámese salud. Nosotros en salud insistimos mucho en descentralizar el hospital, porque así como está y como sigue creciendo Campana y como va a vivir Campana, la situación de salud está subprestada. De hecho, tuvimos reuniones con vecinos de San Jorge, de Santa Brígida, de todos esos barrios que están de la zona donde termina Exaltación de la Cruz, Cardales, los barrios grandes que hay, la instalación del nuevo barrio, y bueno, toda esa gente no tiene transporte, no tiene educación, no tiene salud, porque tienen que ir a Exaltación de la Cruz a atenderse, están con el tema de cloacas, algunos con el tema de cloacas de Exaltación de la Cruz, y ven la diferencia, porque por una cuadra que separa a los dos municipios, ven la diferencia de atención, de prestarle atención y de empezar a hacer un plan que favorezca el desarrollo de esa zona, que va a ser el futuro. Campana va a crecer hacia ese lado, ya lo había dicho Estela Giroldi en su momento, de la Ruta 6 en adelante. Y bueno, tienen que ser la gente del barrio San Jorge tan preocupada por la instalación del nuevo loteo, eso que se llama Cardales Chico, no está en contra, no se tiene que malinterpretar, no está en contra de que se instale un barrio, está en contra de que se instale un barrio sin los servicios. Vos fijate que se venden lotes con servicios y en realidad no tienen servicios. Ellos todavía están sufriendo, los vecinos de San Jorge están sufriendo la falta de agua y la necesidad de cloacas. Del otro lado de la Ruta 4 tenés el problema ambiental muy grave, están sumamente preocupados y tampoco encuentran una respuesta. De hecho, en la última sesión hubo un abrazo, manifestantes, un abrazo que le hicieron a la municipalidad, y la consigna de toda la gente que representaba los distintos barrios de la Ruta 4 y la Ruta 6 era: nosotros también somos Campana, nosotros no somos Exaltación de la Cruz, nosotros somos Campana. Sí, ahí hay una problemática con varios barrios de la Ruta 4. Porque todo parte de, y ahí está la responsabilidad del municipio, todo parte del concepto con el que se autoriza un emprendimiento inmobiliario. No puede ser, la municipalidad no puede nunca permitir que pase eso, porque cuando vos permitís un negocio inmobiliario sin los servicios que tendrían que estar a cargo, porque si no es un negocio maravilloso. Claro.
loteo, lo vendo y después que venga el Estado a poner cloaca, a poner agua, a poner electricidad. Está mal parido de entrada, es una locura y es obviamente un direccionamiento inmobiliario 100%. Ahora, la salida del barrio nuevo hablan de los biodigestores, que nosotros en nuestra época lo llamamos cámara séptica, porque no es ni más ni menos que una cámara séptica, un poco más grande, un poco más compleja tecnológicamente, pero básicamente es el que da la primera degradación a las aguas negras y a las aguas grises, y después, bueno, sale un agua que, sí, exacto, pero que no es apto que salga al arroyo. Necesitarían ir a una planta potabilizadora, como la que tenemos acá, que en Ruta 6. En Ruta 6. Y todo eso, bueno, el barrio San Felipe todavía está viviendo la misma situación, porque no se define todavía el cruce de las cloacas instaladas en el barrio San Felipe, que tienen que llegar a la planta potabilizadora. Así que bueno, yo en todo eso, la voz de los vecinos tiene que ser escuchada, y nosotros nos transformamos en eso. El reclamo de estos vecinos de los barrios en la zona de Cardales y de la Ruta 6 y de la Ruta 4 es precisamente el reclamo de ser escuchados. Y eso no puede pasar. ¿Es distinto el reclamo de la gente del centro a la de la gente de los barrios? No, es básicamente lo que pasa, es básicamente igual. Lo que pasa es que tienen un punto de partida más alto. O sea, vos viviendo en el centro no te preocupás, sabés que vas a tener agua, sabés que vas a tener luz, la seguridad hasta cierto punto. Es lo mismo, son los mismos reclamos, pero partiendo de un trampolín más alto. O sea, los vecinos de Campana te reclaman el problema de provisión de agua y los pozos viejos. De hecho, la provincia ha invertido, se van a hacer 5 pozos nuevos en Campana, porque ya el pozo viejo tiene una cantidad de sales que no son dañinos para la salud, pero que implican otro tipo de problemas. Así que bueno, no importa dónde estés, no importa dónde vivas, vos tenés derechos y esos derechos tienen que ser atendidos, sin ninguna duda. Y si fuiste engañado con un emprendimiento inmobiliario, tenés que tener la posibilidad del reclamo. Nosotros, una de las propuestas mías que ya la propusimos pero que fue vetada es la del defensor del pueblo de Campana. No puede ser que Campana no tenga un defensor del pueblo. Que no tenga dónde ir a quejarse y que lo escuchen. Con fuerza. Claro. Un defensor del pueblo que tenga fuerza de golpear la puerta del intendente y decirle esto está mal. Hay que corregirlo o la empresa que está brindando el servicio va a tener una sanción. Lo vivimos a diario. Capital Federal tiene defensor. Todas las ciudades, Pilar tiene un defensor del pueblo, Escobar tiene un defensor. Nosotros no tenemos defensor del pueblo. No puede ser. ¿Nunca fue aprobada una ordenanza del defensor del pueblo o fue aprobada alguna vez y nunca se la puso en ejecución? Nunca se la puso en ejecución. Nunca se la puso se aprobó en algún momento. Se aprobó en algún momento, sí. Y periódicamente nosotros en la próxima etapa la vamos a volver a poner sobre el tapete, y por eso es una de las cosas que pedimos que cambie la mecánica del Consejo Deliberante, que la voz nuestra sea en representación de los vecinos sea más escuchada. Así que eso y otras propuestas más que tenemos, ¿no? Rubén, en cuanto a lo que tiene que ver con lo esencialmente político y la conformación de listas, cuando conformaste las listas, ¿qué es lo que buscaste? En relación al vecino, ¿no? Sí. Desde el punto de vista político, lo que no quería, vamos a empezar por ahí, lo que yo no quería es que la lista se conformara en un escritorio pidiendo posiciones o favores. Yo no quería eso. Yo quería gente comprometida con el proyecto y que fuera leal. Leal al proyecto, no a Romano. Leal al proyecto, no a Romano. Que dejáramos de lado, que quien estuviera en la lista dejara de lado sus impresiones personales, o como la quieras llamar, en función de un proyecto. ¿Y el proyecto cuál era? El proyecto es apoyar a las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Básicamente seguir en ese tipo, un proyecto nacional y popular. Fundamentalmente eso. Bueno, y además
yo considero que las PASO es democráticamente muy sana, honestamente lo considero, porque cualquiera puede sentirse ser representante de vecinos y vecinas, pero son los vecinos y vecinas los que te tienen que decir, sí, vos sos representante. Sirve para mí también, porque uno necesita ser validado de alguna manera. No por un amigo o por un conocido o por alguien, sino validado por los vecinos y vecinas. Así que para mí es sumamente importante. Las PASOs son un excelente instrumento de democracia. Si terminadas las PASO, todos los que estuvimos en ese proyecto, en esa línea, en el frente de todos, después nos juntamos y seguimos empujando para adelante, independientemente del lugar que ocupes, porque acá todos los lugares son importantes, desde el chico que nos ayuda a repartir boleta hasta el primer concejal son importantes. Ese chico después o esa chica se van a transformar en la línea de comunicación con los vecinos, no se termina en una elección. Y de alguna manera también todos tienen que estar de acuerdo en ese proyecto, más allá de los que integran la lista que gane. Por supuesto. Y yo siempre, vos, la ciudadanía sabe, yo nunca busqué un protagonismo. A mí me daba lo mismo, yo desde el 2015 en adelante, cuando decidí participar en política, lo que busqué es, porque sabía cómo venía la mano, porque ya yo por mi edad, 71 años, ya me daba cuenta de cómo venía la mano, habiendo vivido otros gobiernos de corte neoliberal. Y sabía que de alguna manera, yo no buscaba un proyecto para mí. Después la situación se dio para el protagonismo que tengo actualmente, pero no le escapo a eso, por supuesto que no le voy a escapar. Pero más allá de eso, si a mí me tocara en este momento trabajar en algo de política, desde repartir boleta, desde hablar con un vecino, desde iniciar un proyecto y llevarlo, yo lo haría. A mí no se me caería ningún anillo por hacer eso. Y ese es tenemos que cambiar eso. O sea, quien gane las PASO tiene que tener esa mentalidad abierta de que todos son compañeros y compañeras, de que hemos estado todos atrás de un proyecto, con una mirada un poquito distinta, pero sin perder el objetivo. Si es así, el peronismo va a tener muchísimas oportunidades en el 2023. O sea, esto camino al 2023. Sí, no seguro. Por esta elección, no quedarse aquí en esto, en el 21, sino... No, exactamente. El objetivo en estas elecciones de las PASO, como te lo decía, es equilibrar el Consejo Deliberante y ver qué respuesta tenemos de parte de los vecinos. Y en base al análisis de ese equilibrio que vamos a lograr y en base a la respuesta que tengamos de parte de los vecinos, pensar en el 2023, pero ya nosotros lo hemos iniciado, el 2015 en adelante estamos trabajando en función de gestión, no en función de elección, en función de gestión. Nuestros proyectos son analizados por un grupo de personas que se pueden llamar equipos técnicos, como vos los quieras llamar, pero es un grupo de personas a las cuales les doy una tarea, les pregunto sobre un tema, les llevo la inquietud de un vecino, como por ejemplo el tema de las zanjas, y se ponen a trabajar para que después quien lleve al Consejo Deliberante del proyecto tenga un apoyo técnico de la factibilidad de eso, para no hablar en el aire. Y comenzar a trabajar hacia el 2023 ya, Sí, viendo quién va a ser o cómo se va a conformar el 2023. Yo te digo, ¿quién va a ser el candidato en realidad? No me importa ¿Quiénes serán eso. los candidatos? Yo me voy a ir tranquilo de la política, no si gano. No me importa si gano o si pierdo, no veo eso. Si yo me voy a ir tranquilo de la política, si yo logro que exista una comunión en un objetivo, independientemente de las personalidades. Y de una vez por todas nos tenemos que olvidar un poco de las historias internas que te achacan. Yo no comparto para nada algunas posiciones, no creo que pase por pensar en que si pierden se tienen que ir, y eso, ¿viste? ¿De quién es esa frase? De Macri, ¿viste? No nos podemos pegar a eso. Lógico. Pienso que acá hay que aportar y no descartar. No descartar. Y además, como vos me preguntabas hace un rato, ¿cómo elegiste? ¿A quién tenía al lado mío trabajando a la par? Y eso influye mucho. Eso influye mucho cuando vos tenés que elegir a quién ponés. Gente joven, muy trabajadora, muy bien formada,
gente no tan joven, pero también con una formación muy importante, que siempre estuvieron charlando y nunca dijeron yo quiero ser primero, segundo, tercero. Es así. Y elegimos a partir de eso. Por lo pronto, días atrás quedó demostrado que algo has logrado. Creo que lo conversamos el día que se juntaron los equipos técnicos, porque los equipos técnicos por lo general para una legislativa por allí no se juntan o no se conjugan, siempre es para la función o para cuando se eligen los funcionarios del Ejecutivo, porque después hay que ejecutar planes de gobierno, entonces se juntan. Pero días atrás se juntaron los equipos técnicos del sector y vi una cantidad impresionante de técnicos trabajando por una legislativa. ¿Eso te resultó importante? Es importante, venimos trabajando ya en ese sentido, como te lo decía hace un rato. Vos, quien gestione, como te decía, el objetivo es la gestión. Quien gestione se va a nutrir, porque ya estás viendo cómo trabajan los equipos técnicos. Ya vos te das cuenta cuál es la personalidad que buscas si llegás a hacer gestión para un determinado, sea educación, sea salud, sea obra pública. Vos te vas dando cuenta cómo trabajas. Y además, para no ser improvisado, no se puede ganar una intendencia y al otro día empezar a juntar a ver quién va a ser el secretario de esto o el secretario del otro. Vos ya tenés que tener una idea. Si no se da, bueno, de todas maneras vos abonaste muchísimo en lo que yo rescato, que es el trabajo en equipo, porque tenemos que terminar con el personalismo y tenemos que terminar con el familiarismo. Yo creo que los tiempos cambian, lo que tenés que mostrar son equipos de trabajo, no tenés que mostrar una persona que discrecionalmente decida una posición. Y en eso nunca descarté la posición de la oposición. Yo tengo la imagen de Jorgito Varela trabajando codo a codo en los grandes proyectos de la ciudad con la oposición. Y tengo la imagen de Jorgito Varela trabajando con el presupuesto participativo, que ya te lo he dicho muchas veces, que para mí es la base de hacer crecer a Campana. Así que veremos cómo va adelante. Yo, con los compañeros y compañeras que charlo, que en este momento están en otra lista, yo te digo, vos habrás visto que en la campaña no chocamos entre nosotros. Así que yo tengo mucha fe de que el peronismo se está engrandeciendo por esta situación. Y vamos a empujar para que eso sea así. ¿Y los equipos técnicos se han conformado todos con técnicos de aquí de la ciudad de Campana o han tenido que ir a buscar, por así, técnicos de otro sector? No, son todos técnicos en la ciudad de Campana, que en algunos casos, por ejemplo en el caso de urbanización, viajamos a La Plata con algunos de los equipos técnicos de obra pública para que tomaran contacto inmediato con respecto a la proyección de obras, diseños, bueno, un montón de temas que tenemos en carpeta en obras públicas para que vivan la realidad desde la provincia. Así que, pero en general, o sea, la base para nosotros es gente de Campana. Yo quiero que, si me toca gobernar en algún momento la ciudad de Campana, que el que sea el secretario salga a la calle, vaya al supermercado, conviva, que le golpeen la puerta y le digan, o sea, no que abandone la ciudad a las 6 de la tarde y se vaya a un country y esté total y absolutamente ausente de lo que pasa. Porque yo hoy a los ciudadanos de Campana le pregunto quién es el secretario de Obras Públicas y probablemente no lo sepa, o quién es, ¿entendés? Eso para nosotros es básico. La identidad de Campana tiene que vivirse en la municipalidad. Rubén, hace 33 minutos que estamos conversando, 34. Y se pasó el tiempo, pasó volando, ¿no? Hay tantos temas para charlar. Sí. Lo último, bueno, ¿por qué hay que votar a Rubén Romano? ¿Por qué hay que votar esta lista en las internas? No hay que votar a Rubén Romano, mejor dicho, sí, votenme. Quiero decir esto, no personalicen en Rubén Romano las cosas. Ustedes tienen que hacer, los votantes, los vecinos, las vecinas tienen que hacer un análisis de lo que pasó,
de lo que pasa y de lo que pasará en la ciudad de Campana. ¿Quiénes los representa? ¿Quiénes los representaron? ¿Quiénes los representan? ¿Y quiénes los van a representar? Entonces, a mí no me va a ofender si votan a otro candidato, pero lo que tienen que tener en claro es el proyecto, el modelo de país al que van a votar. Yo los invito a todos que vayan a votar y que elijan a quien para ustedes los representa. Siempre dentro del Por espacio. supuesto, dentro del frente de todos. por supuesto. Bueno. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias, gracias por este rato que hemos estado conversando. El domingo seguramente nos vamos a estar encontrando en el momento de sufragar, así que seguramente nos vamos a seguir viendo. Bueno. Nosotros finalizamos aquí esta edición de Campana Política. El domingo usted tendrá que elegir entre todos los candidatos que han pasado por aquí, por este programa. Elija al que usted crea conveniente. Para eso estamos nosotros, para que todos vengan, charlen y expongan sus ideas. Nada más, muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Rubén.